Buenas noches para todos. Buenas noches, profe. ¿Cómo han estado? ¿Bien? Bien, sí, señor. En la clase pasada estábamos hablando de estados financieros. Estuvimos hablando de balance general, de estados de resultados o el estado de pérdidas y ganancias, que es lo mismo, y del estado de flujo de caja. Y nos había quedado una tarea, que era buscar estados financieros de empresas que puedan ser competencia a nuestro o a su proyecto de inversión. ¿Cómo les fue con esa tarea? Bien, profe, nosotros encontramos una, pero comparación del 2017 y 2018. ¿Quién me habló que no alcancé a ver? Edgar, profe. Edgar, ya lo puedes compartir en pantalla. Miremosla. ¿Ese qué tipo de archivo es? Ah, de Matelsa. Y tenemos el balance. Bastante sintético. Y abajo el flujo de caja. Indicadores financieros. Ya, profe, eso fue lo que conseguí. ¿Y el flujo de caja? ¿No está? No, profe. No, señor. Bueno, ¿y qué analizan ahí? ¿Cuánto tienen proyectado ustedes en ventas? En lo que ya dijeron que iban a vender. Perdón. Son 965.790. Está voladísimo a comparación de lo que tiene Matelsa. A ver, pero no muevas tanto porque no alcanzamos como a revisar. ¿Cuánto tienen proyectado en ventas ustedes? Nosotros, 965.790 millones de pesos. Y está ¿Cuánto dice de los Matelsa que vende? ¿Cuánto vendió Matelsa en el 2018? 2018, 69. ¿Seguro? No.
Ah, no, por acá están. Costos de venta, ingresos, utilidades. Primero, esas cifras que estamos viendo ahí son pesos, millones de pesos, dólares, son millones de pesos, ¿no? Ok. Entonces vendieron en el año 2000, ¿qué? 18. 75.508 millones de pesos. $75.508. ¿Sí? Sí, señor. Entonces, ¿quién está volado? ¿Matelsa o ustedes? Pues ellos, pero digo que la cifra de nosotros es mucho más baja. O sea, lo que digo es que, que nosotros presupuestamos que que estábamos suponiendo era demasiado. Y pues comparando lo que vende Matista, estamos muy volados. O sea, simplemente no estamos como al nivel que ellos tienen. ¿Para qué me podría servir conocer los estados financieros de Matelsa? En el caso de ustedes. Está mi hijo activado hoy, ¿no? ¿Sí lo alcanzan a escuchar o no? Sí, un poco al fondo. Poquito. Bueno, les pido ahí disculpas, pero eso es gajes de la nueva normalidad. Chicos, ¿para qué les podría servir conocer los estados financieros de un competidor? Para hacernos una realidad de lo que podríamos aspirar nosotros, hombre. Fíjense que el estado de pérdidas y ganancias, recapitulando un poco lo que vimos en la clase anterior, es un estado que me muestra cómo es la operación del negocio. Pero, por ejemplo, aquí yo podría ir mirando ciertos indicadores. ¿Qué relación hay entre el costo de ventas y los ingresos, por ejemplo? Es decir, ¿qué margen tienen los productos que ellos están haciendo? Y compararlo frente al margen de los productos que ustedes tienen, para ver si su margen es mayor o es menor, por ejemplo. Entonces, ¿qué margen tiene ahí ese negocio de Matelsa? ¿A cuánto corresponde ese costo de ventas frente al ingreso que se supone son las ventas propiamente de la ropa que han hecho? O sea, 47.046 millones dividido entre 75.508 millones me da un 62%. ¿Cuánto es su margen? O sea, si ustedes dividen el costo de ventas de su costo de ventas proyectado sobre los ingresos proyectados, ¿cuánto les está dando? ¿Les está dando también el 62%? ¿O les da más? ¿O les da menos? El de nosotros da 58.6%. O sea, que en últimas ustedes están, digamos, ganándole más a cada producto que lo que le gana Matelsa. Si les da menor esa relación, ¿no?
¿Cuánto pagó Matelsa en impuestos frente a la utilidad antes de impuestos en el año 2018? Del orden de un 26%, ¿sí se dan cuenta o no? Pero en el año 2017 pagaron un 66% de impuestos. No entiendo por qué. Una pregunta para todos. ¿En dónde se refleja esa utilidad neta en el balance general? ¿Dónde la van a encontrar? Esos 4.809 millones de pesos que generaron de utilidad en el 2018, ¿dónde se ve reflejada en el balance? ¿En qué cuenta? No, Mauricio, si está inflación. Profe, ¿se refiere a la cuenta o la pregunta? ¿En dónde se va a ver reflejado esta utilidad de 4.809? En el balance. ¿Dónde queda ubicada en el balance? A la izquierda Profe, los pues, activos. sí, eso. ¿Dónde? A la izquierda los activos. No sé, muéstranos el balance, Edgar. A ver, búsquenla en los activos. ¿Dónde está? Dice efectivo y equivalentes, cuentas por cobrar, inventarios, total de activo corriente, propiedad, planta y equipo, total de activo no corriente, total del activo. Profe, ahí no se vería reflejado en el patrimonio. En el patrimonio, sí. Debería ser los resultados del ejercicio, ¿cierto? Baja un poco más, Edgar. Capital emitido y total del patrimonio. Luego, en el total del patrimonio, implícitamente está la utilidad del ejercicio, esos 4.809. No lo hacen explícito, ¿no? Pero debería estar ahí. Fíjense que Matelsa vende del orden de 75.000 millones de pesos al año y tienen activos del orden de 70.000 millones, 69.427 millones, que es todo lo que tiene. De ese todo lo que tiene, 50.000 son deudas y 18.600 son de ellos efectivamente. De lo que son deudas, de lo que es activos, ¿cuánto tienen en productos terminados? ¿Será que sí lo discriminaron? Miremos los activos un minuto. En inventarios,
Fíjense además que en cuentas por cobrar significa que ellos hacen negocios que están fiados, ¿cierto? O sea, en algún momento seguramente hacen ropa para alguna empresa o en escala, en volumen, y ese lo dan a crédito. Fíjense que en inventarios tienen una cantidad importante de seguramente productos terminados, productos en producción y de insumos, telas, etcétera. ¿Sí? Ahí hay subtotales que no reflejan todo, ¿no? O sea, esto es una forma sintética de mostrar los estados financieros. No son los estados financieros que se le presentan propiamente al gobierno, pero sí están de alguna forma mostrando las cifras más importantes. Pero todo lo que dice total, o sea, total activo corriente, pues incluye los inventarios, más las cuentas por cobrar, más los efectivos y equivalentes, más otras cosas que no nos están especificando qué son. Y en los activos no corrientes, que son 50.000, nos están diciendo en propiedades, en plantas y equipos, de esos 50.000 corresponden 44.000. Si ustedes suman activos corrientes con activos no corrientes, le da igual, le da el total del activo que tiene Matelsa. ¿Quiénes están en el grupo? ¿O quién hizo la tarea? Todos lo buscamos, pero solo lo encontró uno. ¿Quién lo encontró? Tú. No, Georgie Esteban Ordóñez. Bueno, muy bien. ¿Quién más hizo la tarea? ¿Quién tiene algún otros estados financieros que hayan encontrado? Nuestro grupo, profe. ¿Los pueden compartir, por favor? Sí, señor, regálame un segundito. Encontramos el de Mercadán, pero bueno, este es el de Mercadán. Sabe pérdidas y ganancias. Voy a pasarlo así rapidez, ya ahorita vuelvo al principio, ¿sí? Es similar, el formato es similar al de Matelsa que encontró Jordi. Bueno, el balance, el activo, pasivo, el patrimonio. Y acá pues unos indicadores. Este es del año 2018-2017. Bueno, 2017, perdón. Lo que pasa es que ese sí nos deja más locos todavía, ¿cierto? Súper extraño porque no, o sea, pone costo de venta cero, costo financiero cero y creo que también más abajo, digamos en activo en inventario también tiene como cero, entonces ahí quedamos locos y perdidos y como usted dice. Sí, no parece muy confiable. Además que la página no es la oficial. Profe, es que para restaurantes casi no encontramos. Encontramos fue uno en Juan Valdés, pero pues eso es una cafetería como tal. No era como competencia de Claro, nuestra. es parte del mismo grupo, ¿cierto? Sí, señor. Sí, señor, profe, sí, señor. ¿Quién es el de Juan Valdés? Ya lo abro, pero regálame un segundito. Sí, se los abrimos. Porque si bien no es un restaurante, su modelo de negocio de las tiendas de venta
al público de café, pues funciona de manera similar. Y los márgenes también podrían ser similares, ¿no? Este sí ya está más, pues hecho con más cariño por lo menos. Es el oficial de su página, ¿no? Sí, señor, esa es la página oficial. Extrapolado de algún lado. Tiene informe de revisor fiscal, o sea, está el documento pues Es un muy bien, documento bien completo. auditado, bien hecho. Señor. Señor. Que tiene el documento completo. Sí, señor. A Sí, ver, es un miremos PDF cómo como de está el balance 75 y páginas. demás. Fíjense que ahí se están presentando los activos, los pasivos y seguramente más abajo está el patrimonio de manera comparativa en los 2 años, ¿cierto? A ver, ese es importante. Dejémoslo. Si quieres, puedes ampliarlo un poco. Miremos. No, Es que amplíalo. ahí no se regala un segundito. Así, le hago zoom. Sí, así. Así yo creo que ya lo podemos ver todos un poco mejor. Fíjense que en el total de activos, y esas cifras están en miles de pesos. ¿Cierto? En miles de pesos. O sea que ellos tienen en activos 229.156 millones. Porque las cifras están en miles de pesos, ¿cierto? Asúmenle 3 ceros al final a todas esas cifras y verán cuánto tienen en cada uno. En efectivo tienen 14.276 millones de pesos. En inventarios 23.162 millones, que seguramente ese inventario pues no es temas de panadería, sino el café propiamente dicho, ¿cierto? Café para moler o café ya tostado, seguramente. En pasivos, de esos 229.156 millones, ¿cuántos son pasivos? Bájalo un poco. Un montón, ¿no? $198.166 millones. La mayoría es por arrendamiento. Un 86%. Bastante, ¿no? O sea, que todo el negocio, casi todo el negocio es deuda. Y en patrimonio, pues tienen los restantes 32.000, 31.000, sí, tal cual. Utilidades retenidas. Dice patrimonio atribuible a los propietarios de la controladora. Otro resultado integral. Bueno, hay unas cosas que solo entenderán los contadores, ¿no? Pero seguramente en utilidades retenidas está el resultado del ejercicio del
del año. Fijémonos en el estado de pérdidas y ganancias. A ver qué nos dicen. Ese que tienes ahí. Amplíalo un poquito para que podamos ver bien las cifras. Eso. Entonces, ¿cuánto venden ellos? Venden 338.675 millones de pesos al año, de los cuales 131.867 son costos directos de producción, ¿cierto? Costos asociados a esa producción de esos productos. Después vienen otros gastos que no son propios de la operación, como por ejemplo los beneficios que le dan a los empleados, la administración, que en la administración pues debe estar todo el equipo del staff, ¿cierto? El gerente y todos los empleados que no son propiamente de la operación. Los gastos de ventas, que podría seguramente estar ahí, comerciales y propaganda, ¿cierto? Etcétera. Otros ingresos que pueden ser lo que tengan en inversiones financieras, etcétera. Y otros gastos que no especifican. Obviamente, si leemos las notas, que ahí están referenciadas los números de cada nota, podría uno entender un poco más a qué se refieren. Ingresos financieros, costos financieros, ¿cuánto queda en el ejercicio? Resultado del ejercicio, menos 2.000. O sea, están perdiendo plata. Y ahora con la pandemia, entonces, ¿cómo será el tema? Bueno, y en el flujo de caja, debe estar más abajo. Ese que es cambios en el patrimonio muestra, arriba, el título. Estados de cambio. Está de cambio, sí. Pero no, busquemos el flujo de caja a ver si lo podemos ver por ahí. Acá es este. El flujo de efectivo. Que el flujo de efectivo ya está relacionado más al tema de liquidez. ¿Cuánto efectivamente entra de dinero al año y cuánto efectivamente sale de dinero del año, ¿cierto? Los flujos efectivos de actividades de la operación, al final les queda 50.000 millones de pesos, pero de actividades de inversión y de financiamiento, pues al final se complica, ¿no? Para efectos de la evaluación del negocio, el que nos interesa es el flujo de caja libre, que es el asociado a las actividades propias de la operación. Entonces ellos reciben 344.000 millones de pesos procedentes de venta de los bienes y prestación de servicios, pero tienen que hacer pago a proveedores del suministro
de bienes y servicios, pagos a los empleados, otros pagos de actividades. Estoy leyendo la primera parte, la que borraste. Ah, perdón, qué pena, qué pena. Intereses pagados, impuestos a las ganancias reembolsados. Y al final, de restar los 344.917 menos 208.808 menos 67.728, etcétera, les va a dar 50.127. Ese flujo de caja libre debería estar en el balance, en el activo corriente, que se llama efectivo o disponible. Busquémoslo, volvamos a subir. Vuelvo arriba, vuelvo. Pero una preguntita mientras tanto, ¿qué gana, digamos, una empresa siendo público esta vaina? O sea, prácticamente exponiendo que se están yendo a pérdida. Es que les toca. Todas las Pero pues empresas hacerla pública no, ¿no? les toca hacerlo, o sea, los estados financieros son públicos, son de interés general. Lo que pasa es que normalmente que sean públicos no significa que sean de fácil acceso. Ustedes no lo encontraron en todos lados, ¿cierto? Pues yo estaba hablando, digamos, con una conocida que es, o sea, que sea como esa vaina y me dijo, pues, o sea, que en sí como que las empresas como que no los, o sea, como que los dejan como que no publiquen y ya, o sea, pero me dice, si, o sea, si usted quiere saber como los estados financieros de alguna empresa, de alguna cosa, pues en la Cámara de Comercio los dan, pero a usted le toca, digamos, pagar algún valor. Claro. En la Cámara de Comercio, que es donde ellos lo tienen que presentar, son públicos. O sea, si a usted le interesa una empresa específica, puede ir y solicitarlos y obviamente pagar por la información. ¿Por qué es valiosa? Pues porque si yo, por ejemplo, quisiera ver cómo funciona realmente el negocio de un competidor, cuáles son sus márgenes, etcétera, cuánto venden y demás, para hacer proyecciones de mi negocio, pues es una información valiosa. Es útil. Bueno, ¿qué pasó aquí con el efectivo y equivalentes de efectivo? Dice 14.000 millones. Y por otro lado, en el patrimonio, si bajamos un poco más, decía utilidades retenidas, menos 58.981. Esos dos valores deberían aparecer tanto en el estado de pérdidas y ganancias como en el estado de flujo de caja. ¿Cuánto fue el efectivo? 14.000, decía. Arriba. 14.276. Busquemos ese número en el estado en el flujo de efectivo. Allá está abajo, ¿no? Efectivo y equivalentes de efectivo al final del periodo. Entonces es el dinero con el que cuenta la empresa, contante y sonante, ¿no? Y los menos 58.000 en el estado de resultados, ¿sí están o no están? En el que estaba arriba, 2 páginas arriba. Ese número sí no se evidencia, ¿cierto? ¿Ese tiene que ser explícito o puede ser la suma de algo? Pues debería salir como resultado del ejercicio, o resultado del año, o algo así, pero arriba no queda muy claro qué está ahí. Tocaría ir a las notas y revisarlo. ¿Alguien más encontró estados financieros? Es valioso e importante que los busque. Sí, señor profe, nosotros. Vale, compártanlo un minutico y los revisamos ya un poco más rápido, Sergio.
¿Qué empresa es ese? Esta es una de jabones, profe. Es que como tal, nosotros vendemos es kits, pero kits no así, no encontramos muchos. No, pues no encontramos, pues. Entonces nos tocó una similar que fue de jabones. Bueno, pero es bastante cercano el tema, ¿no? O sea, Sí, hacen señor, productos similares. pareció. Las cifras están en millones de pesos. Ya. Fíjense que ellos venden 27.000 millones de pesos en jabones. ¿Será que tienen alguna marca conocida ustedes de estos jabones? Pues, ¿O no? profe, es como nombrada. Sí aparece como bastante información de ellos. Porque vi que la empresa se llama Emis Roca y algo así. Sí. Pero por lo general esas empresas tienen otras marcas, ¿cierto? Cada producto tiene una marca, cada producto que ellos venden. Ah, tal vez, profe, sí. Bueno, fíjense que la información que ellos presentan es valiosa porque de ahí pueden extrapolar nuevamente cuál es el margen de los negocios, de ese tipo de negocios, y ustedes podrían evaluar si el margen que ustedes están teniendo es similar o no. Aquí donde, Profe, en el balance que ¿sí? ellos tienen aquí estuve revisándolo, y ellos al final de año, este efectivo al final del periodo fue de 211 millones de pesos. No sé si ese como tal sea la ganancia total a final de... Es lo que tienen disponible en dinero contante y sonante. Pero a ver, subamos un poco. ¿Dónde debería aparecer esos 211 en el balance? Ese resultado del flujo de caja, Patrimonio. en el dinero disponible, dinero efectivo, en los activos corrientes. Busquémoslo. Bajen un poco, por favor. Activos corrientes. Propiedades, activos intangibles de valor llave. Ahí, donde dice efectivos o Patrimonio. equivalentes, ¿sí ve? No, donde dice efectivo o equivalentes. Dentro de la cuenta activos corrientes, es el tema, no activos no corrientes, sino lo más líquido es los activos corrientes. ¿Y la utilidad dónde debería aparecer? La utilidad que estaba en el ejercicio que veía más arriba. Profe, una pregunta. ¿Estos activos corrientes es el dinero que les, bueno, que al final del periodo les quedó en efectivo? No, lo que está en efectivo es lo que les queda en efectivo. Lo que está en activos corrientes es todos los activos que puedo convertir en dinero lo más rápido posible, los que tienen mayor liquidez. Pero fíjense que no es dinero contante y sonante
Si volvemos a mirar el balance, por ejemplo, fíjense que dentro de la cuenta de activos corrientes están las cuentas comerciales por cobrar, que seguramente son dinero que ellos ya vendieron, pero a crédito, producto de las ventas que ya hicieron, pero a crédito. ¿Sí? Entonces no es dinero contante y sonante, es algo que todavía no han cobrado, y no lo tienen disponible. Si ustedes miran el estado de resultados, en la parte superior, ahí, en donde dice ganancias después de impuestos, aparecen 827 millones. Esos 827.27 millones deberían estar reflejados en el balance, en el patrimonio como resultado del ejercicio. Miremos a ver si sí lo pusieron así. Más abajo. Patrimonio, ahí está. Ahí está, resultados acumulados, 827,27. ¿Sí lo ven? Dos celdas más arriba de donde tienes el cursor. La fila gris. Resultados acumulados. Ahí. Bueno, muy bien. La idea es que ustedes lo analicen. Analícenlo frente a la teoría que ya vimos la clase pasada. Complementando un poco el tema, hablemos de 3 aspectos que faltan comentar relacionados con el flujo de caja en los proyectos. En lo que respecta al estado de pérdidas y ganancias, o que también se conoce como el estado de resultados, fíjense que es un registro que se hace en un periodo de tiempo de todos los ingresos propios de la operación, menos todos los costos y gastos en que la empresa incurre para generar dichos ingresos. Es decir, todo lo que se haga de costos y gastos, pero para efectos de la utilidad, de la operación propia del negocio. Dentro de los costos, hay quizás un caso particular que por su importancia en la evaluación de proyectos requiere especial interés y es la depreciación. ¿Qué es la depreciación? El concepto de costo de depreciación es sencillo de entender y simplemente se basa o se trata de reconocer que los activos que utiliza el proyecto pues tienen un desgaste o un agotamiento en función del uso que tengan.
como por ejemplo sus computadores, ¿cierto? Sus computadores, en la medida en que se van usando, pues tienen un desgaste. Si ustedes pretendieran vender sus computadores o sus calculadoras, no van a valer lo mismo que cuando lo compraron, ¿cierto? Imaginemos, por ejemplo, un computador que es utilizado en un proceso cualquiera. Debería ser claro que con el paso del tiempo y estrechamente vinculado al uso que tiene el computador, este se deteriora y se desgasta. En otras palabras, el computador se deprecia con el uso. La depreciación, como costo que se registra en las pérdidas y ganancias, es simplemente un reconocimiento del desgaste de esos activos fijos que naturalmente se depreciarán en el tiempo en función de su uso. Hay varias formas de calcular la depreciación de los activos. Las metodologías más comunes son las de línea recta, la de suma de dígitos y la de depreciación variable. Pero es la metodología de depreciación en línea recta la más comúnmente utilizada y la que ustedes van a encontrar en el modelo de económico financiero de sus proyectos, en el modelo planteado. ¿Cómo se calcula la depreciación en línea recta? Pues es muy sencillo, se toma el valor de compra del activo. Entonces supongan ustedes su computador. Les cuesta, qué sé yo, 3 millones de pesos hoy. Se establece un periodo de vida útil que tenga ese computador. ¿Cuánto creen ustedes que puede durar ese computador? ¿Cuál es la vida útil de un computador? Unos 5 años. Unos 5 años. ¿Ok? Se establece su valor terminal y se calcula la alícuota por año de la diferencia entre el valor de compra y el valor terminal. ¿En cuánto podrían vender ese computador al final de los 5 años? ¿Qué creen? Lo compran en 3. A los 5 años, ¿en cuánto lo pueden vender? ¿Sí lo pueden vender o no? Pues al quinto año, si tiene 5 años de vida útil, creo que no se podría vender porque ya sería pues prácticamente obsoleto. Ok, entonces, si lo voy a depreciar completamente, ¿cuánto debería ser la depreciación en los 5 años de ese computador que vale 3 millones? ¿Cuánto de precio cada año? 600.000. 600.000, ¿cierto? El valor que voy a depreciar dividido entre el ciclo de vida en años. Acá hay un ejemplo diferente con un vehículo. Dice, imaginemos que una compañía ha invertido o comprado en un activo fijo que es un vehículo, que vale 80 millones de pesos. Si suponemos que su vida útil es de 5 años y el valor terminal es del 10%, es decir, que lo puedo vender en 8 millones de pesos, calcular la depreciación sería el valor de compra menos el valor de proyectado de venta, los 72 millones de pesos es lo que tendría que depreciar en 5 años. Es decir, cada año estaría depreciando 14 millones 400. Ustedes ya se dieron cuenta que en las plantillas, en la plantilla de inversiones, ustedes hacían un listado de las posibles inversiones que hay en su negocio y hacían una clasificación. Y en la zona derecha de la plantilla encontraban que de acuerdo a la clasificación que ustedes estaban haciendo,
pues se iban haciendo unas agrupaciones, ¿cierto? Y de acuerdo a esa agrupación, voy a estimar unas depreciaciones. Pero también es importante tener presente esto que les voy a comentar. Y es que para ciertos elementos, ciertos activos, ya hay definido un ciclo de vida máximo que ustedes no pueden superar. Tanto la depreciación como la amortización hacen referencia al desgaste o al agotamiento que sufre un activo en la medida que su utilización contribuye a la generación de los ingresos de la empresa. De acuerdo al artículo 13 del decreto 2649 del 93, donde contemplaba la obligación de asociar con los ingresos del periodo cada uno de los costos y gastos en que se incurrió para generar dichos ingresos, de allí que en el caso de los ingresos generados por la utilización de los activos se debe asociar o reconocer el desgaste o agotamiento de esos activos con la generación de los ingresos, puesto que no puede existir un ingreso sin costo o sin gasto. Por eso es que el informe, el estado financiero de Mercadán no tenía mucho sentido tampoco, ¿eh? Algunos activos, por su naturaleza y destinación, o por el uso que se haga de ellos, pueden tener mayor vida útil que otros. Y esta vida útil ha sido definida en el artículo 1.2.1.18.4 del decreto 1625 del 2016, que en resumidas cuentas me dice que si los activos son vehículos o computadores, los puedo depreciar máximo en 5 años. Si son maquinarias o equipos, en máximo 10 años. Si son edificaciones y construcciones, en máximo 20 años. Y dice terrenos, no se deprecian. Pregunta, ¿aquí hay algún emprendimiento agropecuario? Sí, señor profe, el de nosotros. ¿Qué emprendimiento es? El de la venta de silo de maíz. Y ustedes van a plantar el maíz. Sí, sí, señor. ¿Van a comprar el terreno? Sí, sí, señor. O sea, en sus inversiones aparecen terrenos. Sí, sí, señor. Ok. En su caso, los terrenos sí se deprecian. Porque en la medida en que ustedes van haciendo ciclos de siembra, pues los suelos van perdiendo nutrientes y en otras palabras se van gastando, ¿cierto? Que en últimas es el mismo concepto que tenemos con los demás elementos en el tema de depreciación. Entonces, en ese caso, ese terreno sí se deprecia y hay que mirar cuánto tiempo duraría en activo, digamos. Revisar frente al cultivo que ustedes están proponiendo ahí. No es lo mismo cultivar maíz en términos de desgaste de los terrenos, de los suelos, que cultivar tabaco, por ejemplo, que es un cultivo que deteriora bastante la calidad del suelo. Entonces intenten investigar sobre el tema un poco. ¿De acuerdo? Listo, sí, señor. Profe, qué pena. Señor. O sea, entonces el terreno, o sea, no se deprecia si no se altera, o digamos en caso de un cultivo depende del tipo de cultivo, como es ahí. En caso de los cultivos depende del tipo de los cultivos. O sea, cuántos ciclos podría yo cultivar ahí sin esperar a hacerle nada al terreno para que vuelva a coger nutrientes y demás. Si los terrenos son para construcción, por ejemplo,
no se deprecian. De hecho, pasa lo contrario, no se valoriza. ¿Sí? Sí, señor. Listo. Gracias. Pero entendido como que depreciar es tener en cuenta el gasto que tiene el activo. Si son para temas de construcción, no se deprecia. También es importante, para finalizar el tema de los flujos de caja, tener la claridad de las diferencias entre lo que es utilidad y lo que es liquidez. Y esto es determinante porque la evaluación de los proyectos utiliza los flujos de caja y no la utilidad, que es el resultado del estado de pérdidas y ganancias. En otras palabras, queremos entender conceptualmente la diferencia entre uno y otro, entre utilidad y liquidez. Si vemos la definición, dice, liquidez en el contexto de la evaluación de proyectos se refiere al flujo de efectivo generado por un proyecto o compañía durante un periodo de tiempo específico. En general, es la diferencia de todos los ingresos reales, efectivos que se han tenido en la compañía, menos todos los ingresos efectivos. Ese sería el dinero que me va a quedar en efectivo, disponible. Mientras que la utilidad se refiere a la ganancia que genera en un periodo específico un proyecto o una compañía y que normalmente se calcula o se registra como la diferencia entre los ingresos que tengo por ventas y todos los costos y gastos asociados a esas ventas únicamente. La liquidez se obtiene directamente del estado de flujo de caja y la utilidad se obtiene directamente del estado de pérdidas y ganancias. La liquidez se refleja directamente en el saldo de la cuenta caja del balance general, que como ya lo vimos y lo revisamos ahorita en los 3 balances que nos mostraron, suele aparecer en el activo corriente, ¿cierto? Mientras que la utilidad se refleja directamente en la cuenta de utilidades retenidas o de patrimonio del balance general, que también lo revisamos. Para entender un poco más las diferencias, pues tenemos que profundizar un poco en los principios de contabilización y de pertinencia. El principio de contabilización me dice, mientras el estado de flujo de caja, las operaciones financieras se registran por el principio de caja, en el de pérdidas y ganancias se utiliza el principio de causación. Ya vamos a ver con un ejemplo qué es el principio de caja y qué es el principio de causación. Por otra parte, el principio de pertinencia dice, mientras en el estado de flujo de caja se registran todas las operaciones que afectan la liquidez, en el estado de pérdidas y ganancias solo se registran las operaciones que afectan la utilidad. El principio de causación postula que los ingresos, costos y gastos se imputan contablemente cuando se genera la obligación y el derecho. En otras palabras, se causan los ingresos, costos y gastos cuando se origina la obligación o el derecho, independientemente si ha habido un pago real en efectivo. Esto es más fácil de entender con un ejemplo.
Entonces, ¿qué pasa si un negocio, por ejemplo, de calzado, le permite a sus clientas o le da crédito directo a sus clientas o a sus clientes? Va alguien a comprar unos zapatos, cuestan 100.000 pesos y le da crédito para pagarlo en 5 cuotas de 20.000 pesos. Por el principio de causación, el día que retira los zapatos, que los compra alguien, ya efectivamente se causaron 100.000 pesos. Se generó la obligación del cliente de pagar los 100.000 pesos. Y para el negocio, pues queda registrada la venta de 100.000 pesos. Pero en el flujo de efectivo, si el cliente solo pagó la primera cuota, 20.000, pues no voy a registrar los 100.000, sino solo 20.000 pesos. ¿Sí van entendiendo por dónde va el tema? ¿A qué se refiere causación? ¿A qué se refiere caja? Sí, señor. Por contraposición, el principio de caja registra financieramente los movimientos con base en el movimiento real y efectivo del dinero. Para poder observar de manera más clara las diferencias entre el principio de causación y de caja, imaginemos dos operaciones. Primera operación. Se venden mercancías por valor de 100 millones, 50 millones hoy de contado y 50 millones a crédito por 6 meses. Segunda operación, se firma un pagaré por un crédito que tiene un monto de 1 millón de pesos, plazo 1 año e intereses del 36% nominal anual trimestre anticipado. Si quiero hacer el análisis de flujo de caja y de pérdidas de ganancias del primer mes, ¿cómo se reflejarían los dos? Entonces, fíjense que por temas de utilidad, que es lo que reflejamos en el estado de pérdidas y ganancias, utilizamos el principio de causación. Es decir, cuando se genera la obligación, y dependiendo de lo que sea la obligación del mes, pues eso es lo que registro en ese estado. El día que realizo la venta de 100 millones de pesos, independiente de si me dieron o no me dieron los 100 millones de pesos, voy a registrar la venta completa, los 100 millones. Mientras que en el flujo de caja, como solo me dieron de contado 50 millones, solo registro lo que me entró de contado. Por otra parte, si revisamos el tema de los intereses del crédito que ya saqué, en el estado de pérdidas y ganancias solo registraría los intereses que se asocien al periodo de análisis, que es un mes. Si la tasa era del 36% nominal anual trimestre anticipado, fíjense que la tasa nominal trimestre anticipado sería del 9%, y el 9% de 1 millón, ¿cuánto me da? ¿Cuánto les cobran de manera anticipada cuando yo saco este crédito de 1 millón? 90.000. 90.000, ¿cierto? Que es el 9% nominal trimestre anticipado. Pero esos 90.000 son los intereses de un trimestre, de 3 meses. Es decir, que en el estado de pérdidas y ganancias, los intereses del primer mes solo serían 30.000. Pero en el flujo de caja
como en efecto pague 90.000, pues registro 90.000 en ese mes. Sí ayuda a aclarar un poco los dos conceptos de lo que es causación y lo que es caja. Los ejemplos anteriores muestran entonces cómo una misma transacción que afecta tanto a la liquidez como a la utilidad no necesariamente tiene el mismo impacto a nivel de la utilidad y de la liquidez. La diferencia entre el principio de causación y el principio de caja es entonces la primera de las razones del origen de las diferencias de utilidad y de liquidez. Y es precisamente a este aspecto al que llamamos diferencias del principio de contabilización. Ahora hablemos del principio de pertinencia. En términos técnicos, mientras que el estado de flujo de caja registra todos los ingresos y los egresos, por el principio de caja, el estado de pérdidas y ganancias solo registra ingresos y egresos bajo el principio de causación, que corresponden al giro normal del negocio o proyecto en términos de ventas, costos y gastos. O sea, que están asociados directamente a la operación del negocio. Para ilustrar el principio de pertinencia, recurrimos nuevamente a unas transacciones típicas y supondremos que se pagan siempre en efectivo para efectos de aislar las diferencias asociadas al principio de caja y de causación. Y solo tener en cuenta el principio de pertinencia. Entonces la pregunta aquí es, ¿qué corresponde propiamente a la operación asociada a las ventas, a los costos de ventas y a los gastos, otros gastos de esas ventas y qué no? Entonces hay tres transacciones típicas. La primera, compra de maquinaria por valor de 100 millones. ¿Esto está asociado o no está asociado propiamente a la operación del negocio? Sí, profe. Cada vez que yo vaya a hacer ventas, ¿tengo que comprar la maquinaria? Bueno, en ese sentido, pues no. La venta de nuevas acciones por 40 millones, ¿está asociado propiamente a la operación o no? A la operación, por ejemplo, si fuera la de una empresa que hace ropa. No, profe. No, ¿cierto? O sea, no tengo que para vender ropa vender acciones de mi empresa. O no está asociado con los gastos ni con los costos de hacer la ropa el hecho de vender acciones de mi empresa. Y los pagos de nómina por trabajo calificado. Si es propio o no es propio de la operación. ¿Qué creen? Necesito al trabajo calificado, a los trabajadores calificados para hacer
los productos y venderlos o no? Sí. ¿Están asociados con esas ventas o no? Sí, Entonces revisemos el tema de el principio de pertinencia. Cómo se refleja en el estado de pérdidas y ganancias y cómo se refleja en el estado de flujo de caja. Ya hemos dicho que en el estado de flujo de caja se reflejan todos los ingresos y todos los egresos que tenga el negocio, independientemente de si son productos de la operación o no. Luego, si compro la maquinaria, al pagar esos 100 millones de pesos, quiere decir que la empresa tuvo que sacar 100 millones de pesos. Pero en el estado de pérdidas y ganancias no lo reflejo, porque no es asociado propiamente a las ventas y gastos y costos de las ventas. Lo mismo pasa para las acciones, ¿cierto? O sea, una empresa que venda sus acciones probablemente está buscando liquidez, está buscando dinero para otras cosas que quiera hacer en la empresa, mayor producción, etcétera. O para asumir al terminar de pagar alguna deuda. El hecho es que cuando vendo acciones de mi empresa, pues me va a entrar dinero, ¿cierto? A la empresa le va a entrar dinero por la venta de esas acciones. Pero tampoco se ve reflejado en el estado de pérdidas y ganancias. Mientras que el pago de nómina se ve reflejado en ambos estados, ¿cierto? Luego, en resumen, tanto ya sea por el principio de contabilización o por el principio de pertinencia, es el flujo de caja el estado que más nos interesa a la hora de evaluar nuestros proyectos. Fíjense que hay operaciones que pueden afectar la liquidez, pero no la utilidad. No todo lo que afecta a la liquidez afecta a la utilidad. Esto es así porque no todas las transacciones financieras propias de un proyecto o compañía son operaciones que representen ingresos o costos o gastos propios de la operación del proyecto o negocio en términos de utilidad. En conclusión, bien por el principio de contabilización o bien por el principio de pertinencia, la utilidad y la liquidez no son iguales. Y tener esto claro es importante a la hora de evaluar un proyecto. Y es la razón fundamental por la que usamos el flujo de caja para evaluar y no el estado de pérdidas y ganancias. Entonces, ¿cómo hacemos para calcular el flujo de caja? Hay dos métodos. El primer método, que es el método directo, lo puedo hacer cuando efectivamente ya tengo mi negocio andando, ¿cierto? Y produciendo. Y sencillamente encuentro todos los registros contables de ingresos y egresos y todos los movimientos de efectivo directamente vinculados al flujo de caja que se desea elaborar. Simplemente los voy organizando los ingresos y egresos
en sus respectivas partidas. Pero cuando yo quiero planear, estructurar un negocio, no me queda otra alternativa que el método indirecto, que es a partir de proyectar unos estados financieros básicos de pérdidas y ganancias y de balance general. Para llegar a mi flujo de caja, nos concentramos inicialmente en los flujos de caja libre y flujo de caja disponible, no propiamente en el flujo de caja de financiación. ¿Cómo calculo ese flujo de caja libre? Primero calculo el EBIT, que son los ingresos antes de intereses y de impuestos. Earnings before interest and taxes. A esto le sumo las depreciaciones y amortizaciones, descuento el capital de trabajo y descuento las inversiones de capital, el CAPEX, y me queda mi flujo de caja operativo. A esto le descuento los impuestos y el servicio de deuda, que serían los intereses y los deltas de deuda, que serían la amortización de deuda, y me va a quedar mi flujo de caja libre. Eso es básicamente lo que vamos a hacer, lo que ustedes van a terminar de alimentar y de sensibilizar en el modelo financiero. Que ya para rematar, que yo creo que ha sido densa la clase y es importante pues, que ustedes la decanten un poco. Les voy a mostrar el flujo, el modelo financiero que vamos a comenzar a revisar desde la próxima clase. De acuerdo a la información registrada en las plantillas que ustedes ya tienen en sus proyectos de inversión, pues se van a calcular unas ventas netas en función del número de productos que ustedes aspiran vender, etc. Para 10 años. Descontando los costos de las ventas que ustedes ya colocaron en sus plantillas, me va a quedar mi margen bruto. Y descontándole otros gastos asociados a esa operación, como son los gastos de operación de personal y otros gastos de fijos de explotación, me va a quedar mi EBITDA. Si a este EBITDA descuento las amortizaciones o depreciaciones, me va a quedar mi EBIT, que es lo mismo que ya mostramos acá. Y fíjense que en últimas estamos proyectando un estado financiero de pérdidas y ganancias en la primera parte. Por otro lado, también vamos a proyectar el balance, dependiendo de las inversiones que ustedes ya hicieron. Ya completaron. Esto está proyectando algo además del PR, ¿no? Perdón, además de PowerPoint. A ver, lo vuelvo a compartir. Estaba proyectando esto. ¿No lo veía? No, Es el Excel, el modelo financiero que vamos a comenzar a trabajar a partir de la próxima clase.
en donde se proyecta primero una cuenta de resultados en función de lo que ustedes contemplaron en sus plantillas, después un balance, y siguiendo la metodología que está planteada acá en las diapositivas, pues podemos llegar al flujo de caja libre. Yo creo que lo podemos revisar con más calma a partir de la próxima clase. Y dejamos hasta acá hoy. Muchas gracias por su asistencia. Gracias, profe. Nos vemos el Gracias, lunes. profe. Muchas gracias. Gracias, profe. Gracias, profe. Bueno, igualmente, gracias. Hasta luego.